Continuamos con los ejercicios del tema 4 de balances de materia con reacción química, y en este ejercicio ya vamos a ver un caso típico de un balance de materia a un sistema con reactor, separador, recirculación y también purga, que hasta ahora no nos surgió, debido a la presencia de inertes en la mezcla reactiva. Nos dice el ejercicio que el compuesto C se sintetiza a presión elevada de acuerdo con la reacción que nos pone aquí. Es un ejemplo teórico, A más B, dos reactivos A más B que reaccionan estequiométricamente para dar dos productos C y D también estequiométricos. La alimentación fresca al proceso contiene 0,5% de inertes, es decir, con A y con B se acompaña de 0,5% de un compuesto. Bueno, nos dice que es inertes, lo representa por una I, pero es una especie que no va a reaccionar, va a pasar a través del reactor sin reaccionar. Esta especie que no reacciona y que el separador tampoco la separa como producto, se irá acumulando en el reactor, en el sistema, se va a ir acumulando en el sistema a medida que transcurran los ciclos de reacción, y esto hace que los reactivos se diluyan y el rendimiento de la reacción va a bajar. Por tanto, es necesario realizar una purga. En la corriente de recirculación vamos a sacar una pequeña corriente que vamos a extraer del sistema, echarla al exterior, para mantener los inertes en un cierto porcentaje dentro del sistema. Esto evita que nos diluya los reactivos y mantiene el rendimiento del reactor. La conversión por paso en el reactor, ya sabemos, conversión por paso, que es de cada mol de reactivo que entra al reactor, los que se convierten. En este caso se convertirían 0,6 de cada mol que alimentemos de A y de B, 0,6 moles tanto de A como de B reaccionan, y 0,4 pues no, salen sin reaccionar. Y los reactantes que no han reaccionado se recirculan a la cabecera del proceso con la restricción de que la concentración de inertes que entran al reactor no debe superar el 2% en volumen. Aquí tenemos el dato de la composición máxima de inertes y nos la da en una corriente que es la corriente de alimentación al reactor. Suponiendo que el proceso se encuentra en estado estacionario, es decir, que ya hemos dejado que hayan transcurrido los suficientes ciclos para alcanzar el estado estacionario y que todas las corrientes se comportan como gases ideales, tenemos que calcular los moles que se recirculan por cada mol de alimentación fresca al reactor, por cada mol de alimentación que entra al reactor, y los moles que se deben purgar por cada mol de alimentación fresca. Bien, bueno, esto es lo que nos pide el ejercicio, nos manda unas relaciones, ¿no?, entre moles recirculados y moles alimentados al reactor, o moles purgados y moles que se alimentan de alimentación fresca. Lo primero que tenemos que hacer es un diagrama de flujo para ver qué tipo de equipos constituyen nuestro sistema y cómo se conectan, cómo son las corrientes que los conectan. Voy a dibujarlo aquí para no ocupar sitio abajo porque necesitamos hacer una tabla. Entonces vamos a pintar primero la corriente que alimenta al reactor. Este bloque representa el reactor que tiene una conversión por paso de 0,6. Bueno, vamos a poner 60%. Conversión por paso del 60%. Los productos que salen del reactor se van a incorporar a un separador, van a pasar por un separador. Del separador van a partir dos corrientes. Una corriente de producto que va a contener C más D. Después le ponemos un nombre a esa corriente, a todas. Y una corriente que contiene los reactivos que no han reaccionado, que vamos a recircular a un mezclador, a un punto de mezcla, a la entrada del reactor. Y de esta corriente llamada recirculación, que ya vamos a representar por la letra R, pues sale la corriente de purga. Es necesaria una corriente de purga, que vamos a representar por la letra P, porque los reactivos que alimentamos al reactor a través de la alimentación fresca contienen un inerte. Y si no purgamos, ese inerte se acumulará en este sistema, diluyendo los reactivos y rebajando la eficacia del reactor, el rendimiento del reactor por debajo del 60%. Por tanto, necesitamos inevitablemente purgar. Corriente de purga. Bien, esta sería la corriente que sale del separador antes de la purga, corriente de recirculación, y la corriente de entrada al reactor. Esta es la corriente de entrada. Vamos a poner letras, por ejemplo, vamos a llamar la corriente de entrada al reactor E, la corriente de salida del reactor vamos a llamarla S. Esta es la corriente de purga, entonces, y recirculación. Entonces esta corriente no la podemos llamar P, corriente de producto, porque ya tenemos ahí la purga. Por ejemplo, la podemos llamar la corriente G, o como nos apetezca. G no he puesto esa letra, ¿no? Pues vamos a llamarla la corriente G.
Aquí debemos tener cuidado con los reactivos y productos que los representan por las letras A, B, C y D, y por tanto no elegir ninguna de las corrientes con esos nombres, con A, B, C o D, porque se nos confunde la corriente con el componente, ¿no?, que participa en la reacción. Bien, ya tenemos el diagrama de flujo. Estos problemas siempre tienen este diagrama de flujo. Podemos, digamos, recordarlo un poco de memoria. Y cuando nos hablen de un reactor, un separador, una recirculación, una purga, etcétera, ya podemos dibujar prácticamente de memoria este diagrama, ¿de acuerdo? Un fallo que se comete a veces, porque los enunciados a veces no son muy concretos, es que la corriente de recirculación se lleva directamente al reactor. Se mete directamente en el reactor y entonces no vamos a tener la corriente E. La corriente de alimentación fresca entraría directamente al reactor y eso no es correcto, ¿vale? No, estos sistemas no funcionan así en ningún caso. Va siempre a un punto de mezcla a la entrada del reactor. Bien, ahora lo que vamos a hacer es una tabla. Es muy importante hacer una tabla en la que en las columnas vamos a representar corrientes y en las filas componentes. Aquí vamos a poner los componentes que participan en la reacción, o sea, los reactivos y productos. A, B, C y D. Ahí pongo los 4 componentes que participan en la reacción y aquí empiezo a poner las corrientes. Por ejemplo, la corriente de alimentación fresca. Vamos a colocar aquí la F, corriente de alimentación fresca. Después vamos a poner, por ejemplo, la corriente E, que es la corriente de entrada al reactor. Corriente de entrada al reactor. Después la corriente de salida del reactor. Corriente de salida. La corriente... esta no la hemos llamado. Vamos a llamarla la corriente H, por ejemplo. A esta. La de salida del separador antes de la purga. Vamos a llamarla H, que esa corriente también me interesa mucho. Por ejemplo, voy a poner ya la corriente de producto aquí. Corriente G, que es la de producto. Corriente H de salida del separador antes de purgar. Y después tendríamos las corrientes de recirculación y purga, corriente de recirculación y la corriente de purga. Así en cada columna ponemos una corriente. ¿Y por qué nos hace falta hacer esto? Bueno, si no hacemos una tabla va a ser un auténtico lío y además vas a ver que nos vamos a encontrar con algunas incógnitas y por tanto una vez que tenemos la tabla hecha es fácil plantear balances a diferentes puntos. Un punto que hay que tener siempre sobre ojo para hacer balances y obtener las incógnitas es este punto de mezcla. Este punto de mezcla es muy muy importante. Este punto vamos a llamarlo M, es un punto al que van muy bien los balances. Balances a distintos componentes, por ejemplo balance A, balance a B, a C, pues se pueden sacar ecuaciones siempre que sean independientes que van a permitir obtener ciertas incógnitas. Y también a este se le llama el punto de purga. A este punto de aquí se le llama el punto de purga, podemos llamarlo con una P también, y este punto de purga también se le puede hacer un balance que generalmente pues, nos puede dar algo, las cantidades purgadas o puede darnos algún dato. Bien, entonces una vez que tenemos ya la tabla preparada para poner números, vamos con ello. Ahora tenemos un problema. Para saber lo que circula por cada corriente necesitamos tomar una base de cálculo, porque no nos dice el problema las cantidades que se alimentan por F, no nos da que en F se alimenten 100 moles y por tanto sin una base de cálculo no podemos determinar qué flujos de materia pasan por cada corriente, así que no queda más remedio que tomar una base de cálculo. Y aquí hay dos opciones. Una es tomar 100 moles en F, por ejemplo, alimento 100 moles por F. Observa que conoces la composición porque dice que tiene 0,5% de inertes. Y un detalle que a este problema le falta es que A y B se alimentan estequiométricos. Es cierto que no lo pone, pero si no fuera así, si no fuera estequiométrico, la alimentación de AB tendría que decir en qué proporción se alimentan, si no, no tendría solución el problema. Por tanto, debe indicarnos la proporción en la que se alimentan A y B. Se les ha olvidado, pero es estequiométrico, importante. A y B se alimentan estequiométricos, es decir, la mitad de cada uno. Por tanto, la composición de la alimentación fresca es fácil, 0,5% de inertes y el 99,5% restante pues es de A y B, la mitad de A y la mitad de B, o sea, un 49,25 me parece que sería, ¿no? 49,25 de A, 49,25 de B y 0,5 de inertes. Esa es la composición que tiene la corriente F. Si tomo 100 moles de base de cálculo, puedo saber los moles de todo, de A y de B, los moles que alimento de A y de B. De C y de D por F no entra nada, solo entran los reactivos. Por aquí entra, me comí el inerte. Por aquí entra A, B y el inerte. Vaya por Dios. Vamos a ponerlo abajo, voy a ponerlo abajo el inerte. Bueno,
no pasa nada. Vamos a poner aquí una fila más con la I, el inerte. Se me ha olvidado el inerte. Bueno, pues alimenta A, B y el inerte. Y hay otra opción más, y es que como aquí sabemos que en la corriente E la composición de inertes es del 2%, y en E los reactivos también están estequiométricos. ¿Por qué están estequiométricos? Porque la corriente se forma por mezcla de F y R. Si F alimenta a IB estequiométricos y la reacción, el reactor, también los consume estequiométricos, lo que sale por S de A y B sin reaccionar está estequiométrico, proporción 1 a 1. Y por tanto lo que recirculo también está estequiométrico. Así que, por tanto, en E, A y B se encuentran estequiométricos. Misma proporción. Tengo 2% de inertes, 98% de mezcla AB y la mitad de ese 98%, es decir, un 49%, ¿no? Un 49% de A y un 49% de B y un 2% de inertes. Es la composición en E. Así que también podría tomar como base de cálculo, aquí voy a poner los totales de las corrientes, podría tomar aquí 100 moles de E. Esta tabla la vamos a hacer en moles. Podríamos tomar ahí 100 moles perfectamente. Las dos bases de cálculo son perfectas. Puedes tomar la base de cálculo en F o en E, a gusto de cada uno. En E el sistema quizás sea más sencillo y no hay que poner incógnitas ni siquiera en la tabla. Va todo con números. Entonces yo voy a elegir en este caso la base de cálculo en E, pero en otros ejercicios, en otro ejercicio como este, de este tipo, la voy a tomar en F para que puedas comparar ambas cosas. Hacerlo tanto en E como en F en un mismo ejercicio se me hace muy largo, entonces no lo voy a hacer, pero usaremos ambas técnicas, ambas tácticas. Bien, entonces empezamos completando la columna E. ¿Qué tenemos? En la alimentación al reactor no tenemos tampoco ni C ni D, no hay productos, hay solo A, B e inerte. ¿Cuánto hay de inerte? En 100 moles hay un 2%, por tanto tenemos 2 moles de inertes. ¿Y cuántos moles hay de A y de B? Pues al tener 2 moles de inerte quedan 98 moles para A y para B. Como es estequiométrico, 49 son de A y 49 de B, 49 de A y 49 de B. Perfecto, entonces ya tengo la columna E, que indica las cantidades de materia que pasan por esta corriente E. En total son 100 moles, que es la base de cálculo que he tomado, base de cálculo en E 100 moles, y como sé la composición de E, 2% de inertes, 98% de A y de B, y A y B estequiométricos, lo tengo todo. Si, por ejemplo, no me diera la composición de inertes en E, pues aunque sepa que A y B están estequiométricos, no puedo completar esta columna. Ahí ya no sería muy ventajoso el tomar la base de cálculo en E, valdría más tomarla en F, porque posiblemente en F sí me den la composición. Por tanto, donde tenga la composición es ahí donde debo tomar la base de cálculo. Si tengo la composición tanto en F como en E, como en este problema, la puedo tomar indistintamente en F o en E. Vale, ahora en S. ¿Qué sale por S? Bueno, pues sale lo que no ha reaccionado de A y de B y lo que se ha formado de los productos de C y de D. ¿Cuánto reacciona en el reactor de A y de B? Un 60%. ¿Cuánto sale sin reaccionar? El 40%. Por tanto, en ese voy a tener de los 49 moles que se alimentan de A al reactor, pues por la corriente S sale lo que no ha reaccionado, que es un 0,4 por 0,4. 49 por 0,4. Esto es lo que sale de A y de B. Y de inertes, pues lo mismo que entró al reactor, 2 moles, salen. ¿Y cuánto tengo de C y de D de los productos? Pues lo que se ha formado. ¿Cuánto reacciona de A y de B para formar C y D? Pues un 60%. Del A que alimento, que son 49 moles, y del B que alimento, que son otros 49, un 60% se convierte en C y D. Es decir, 49 por 0,6 y 49 por 0,6. Esos van a ser los productos formados. Bueno, creo que es fácil, ¿verdad? 49 por 0,4 es lo que sale sin reaccionar, porque de los reactivos reacciona el 60%, el 40% sale sin reaccionar. Por tanto, 49 por 0,4, 49 por 0,4 es lo que sale de A y de B sin reaccionar, y 49 por 0,6 lo que se ha formado de los productos. Y el inerte, como es inerte, no le pasa nada, cruza el reactor, y el inerte que tengo en E lo tengo en S. Vale, ahora vamos a ver qué pasa a la corriente G. A la corriente G, el separador separa los productos C y D por la corriente de producto G. Por tanto, no vamos a tener nada de A, ni de B, ni de inerte, y voy a tener los 49 por 0,6, que lo voy a calcular. De C y de D pasará la corriente de producto G. 49 por 0,6, pues son
29,4. Van a pasar 29,4 y 29,4 moles de C y D a la corriente de producto, que ya salen del sistema por G. ¿Y qué pasa con los otros componentes, A, B y el inerte? Pues que pasan a la corriente H. Voy a multiplicar 49 por 0,4, 49 por 0,4, que son 19,6. Pues 19,6 moles de A y de B pasan a la corriente H, que va a ir a la recirculación. Es la recirculación en realidad, antes de la purga. De C y de D no tengo nada en esa corriente porque todo sale por G, y de inerte pues tengo lo mismo, 2 moles de inerte, que el separador pasa a la corriente H, ya que el inerte tampoco sale por G, sale todo por H. Bien, y ahora me falta la recirculación y la purga. Vamos a dejar estas corrientes de recirculación y purga, las voy a dejar momentáneamente, y vamos a hacer un pequeño cálculo. Como tengo la corriente H, voy a sumar los moles que tiene la corriente H, los moles totales que tiene esta corriente de salida del separador, que es la recirculación. 19,6 más por 2, 19,6 por 2 más 2. Bueno, pues tenemos en total 41,2 moles. 41,2 moles en total en la corriente H. Y entonces voy a hallar la composición de esta corriente H. Por ejemplo, voy a hallar el porcentaje de A, el tanto por ciento de A en la corriente H. Vamos a representarlo así, que es, bueno, tanto por ciento, o mejor tanto por 1. Bueno, da igual. 19,6 entre los totales, que son 41,2 moles, y por 100. Lo hallo en porcentaje. 19,6 entre 41,2 y por 100 me da la composición en A de esa corriente, que es un 47,6, vamos a poner 47,6%, o sea, un 0,476 en fracción másica, en fracción molar. El porcentaje de B es idéntico. El tanto por ciento de B en la corriente H es igual, el mismo. Y ahora voy a hallar el tanto por ciento de inerte en la corriente H. En la corriente H hay 2 moles de inerte y en total son 41,2, y por 100, pues 2 entre 41,2, y por 100 tengo un 4,85%. 4,85% de inerte en esa corriente. Bien, a ver si nos salen los números más o menos. Sí, eso. Creo que sí. 29,4, 19,6. Sí, me parece que andan por ahí, que lo estamos haciendo bien las cuentas. Bueno, son poca cosa, tampoco es mucho. Vale, pues ya tenemos la composición de inertes en la corriente en la corriente H. Ahora, una cuestión importante. La composición de la corriente H es la misma que la de la corriente P y la corriente de recirculación. Este punto de purga es simplemente un punto de separación en el que el caudal se divide y el flujo molar se divide. La corriente H se separa en 2 corrientes, P y R, pero la composición es idéntica en todas las corrientes. O sea que esta composición de inerte es la misma que tiene la corriente R. Es la misma. I en R es igual que I en H o igual que I en P. Por tanto, a partir de estas composiciones que acabo de hallar, si pudiera calcular cuánto valen los flujos másicos, molares totales de R y de P, sería multiplicar por estas composiciones para saber cuánto A, B e inerte hay en las corrientes R y P. Bueno, en las corrientes R y P, lógicamente, no tenemos C ni D, porque no pasan a esas corrientes los productos de reacción. Bien, pues con esta composición de inerte vamos a hacer un balance al punto de mezcla, que te comenté al principio que era un punto muy interesante. Vamos a utilizar esta composición del inerte. El inerte es un componente que lo tengo en todas las corrientes, en F, en R y en E, y conozco la composición de él en todas las corrientes. Por tanto, voy a hacer un balance local al punto de mezcla, al M, y lo voy a hacer primero total. Primero lo vamos a hacer total, o sea, lo que circula por las corrientes, es decir, lo que entra al punto de mezcla, que es F, más lo que entra al punto de mezcla por la R, que es R, igual a lo que sale del punto de mezcla, que es E. Vamos a hacer primero ese balance total. ¿Qué conozco? Pues conozco E porque lo he tomado como base de cálculo, 100. Lo demás no lo conozco. F más R igual a 100. Ahí tengo la primera ecuación que
tiene de incógnitas F y R. Pero ahora voy a hacer un balance local al punto de mezcla y lo voy a hacer parcial a un componente, al inerte. Bueno, en realidad lo podría hacer parcial a cualquier componente, al A, porque sé la composición de todos los componentes en las tres corrientes, en F, en E y en R, pero lo voy a hacer al inerte. Balance a M y parcial al inerte. ¿Cuánto inerte entra por F? Pues entra F por la composición de inerte, que es un 0,5%, ¿verdad? En la corriente de alimentación. Así que lo pongo en fracción molar, 0,0, otro 0 más, ¿no? 0,005. ¿Lo digo bien? Sí, dos ceros, dividiéndolo entre 100. Vale. Inerte que entra por F, más inerte que se recircula. Pues es la recirculación por la composición de inerte en la recirculación, que la acabamos de hallar aquí, 4,85%, o sea, 0,0485. Eso hay que tener cuidado, hay que dividir por 100 bien. Y esto tiene que ser igual al inerte que hay en E, que es E por la composición de inerte que tengo en E, que es el 2%, 0,02, ¿verdad? Así. Y E vale 100. E son 100 moles. Por tanto, aquí tienes una segunda ecuación que tiene de incógnitas las mismas, F y R. Por tanto, podemos resolver este sistema y obtener F y obtener R. Yo lo tengo hecho y no me voy a molestar. Bueno, es muy sencillo, es un sistema, despejas de aquí, por ejemplo, F, sustituyes abajo F, te queda en función de R y lo tienes, no es problema. F me sale 65,52 moles. Y R me sale 34,48. 34,48. Puedes repetirlo, si ves que no sale me lo comentas, pero creo que está bien. Vale, pues ya tenemos las corrientes de este balance F y R. Ahora, ya puedo contestar, por ejemplo, a la primera pregunta. Los moles que se recirculan, que es R, por cada mol de alimentación que entra al reactor. Bueno, los moles de alimentación que entran al reactor son 100, es la base de cálculo que hemos establecido. Por tanto, me pide moles recirculados por cada moles que entran al reactor, R entre E. Moles recirculados, 34,48 entre 100, que son los alimentados al reactor, 0,3448, 0,35. Bueno, aquí pone 0,35, 0,3448. Igual, bueno, no sé si algún decimal o tal, pero anda por ahí la cosa. Vale, y ahora me pide la segunda pregunta, los moles que se deben purgar por cada mol de alimentación fresca. Necesito la purga. Aquí he conseguido la recirculación, los moles totales recirculados, que valen 34,48, y los moles de alimentación fresca que irían aquí, que son 65,52. ¿Y los moles de purga de dónde los saco? Pues de otro balance, precisamente al punto de purga, a este punto que tengo aquí. ¿Y cómo hago balance a ese punto de purga? Pues H, los moles que bajan por H, salen por R y por P. ¿Cuántos moles bajan por H? 41,2. 41,2. ¿Cuántos moles recirculo? 34,48. 34,48 más la purga. Y de aquí despejaríamos la purga. ¿Cuántos moles purgamos? 6,2 moles. 6,2 moles purgados, que los voy a poner aquí. 6,2 moles purgados. Ya tengo los moles, como puedes observar, de todas las corrientes. Y ahora puedo hallar, ver si el apartado B nos sale, que es el cociente entre los moles que se deben purgar, P, y los moles de alimentación fresca, que son F. P entre F. P son 6,2 y F son 65,52. Por curiosidad, hago el cociente, a ver si nos sale 6,2 entre 65,52. Pues tenemos 0,094, o sea, aproximadamente 0,1. Sí, más o menos 0,1 es la relación entre la purga y la alimentación fresca. 6,2 entre 55,52. 65,52. Perfecto, más o menos 0. Bueno, y ahora si te preguntas cómo puedo determinar estas casillas que me faltan en la recirculación, en la purga y en la alimentación fresca, es tan fácil como multiplicar 34,48 por la composición de cada componente en estas corrientes, que la tienes aquí calculada. Por ejemplo, A tiene una composición de 47,6%, ¿no? Bueno, pues si multiplicamos, si cogemos y multiplicamos 34,48
34,48, que son los moles que recirculo, y lo multiplico por la composición de A, que es 0,476 por 0,476, ahí tendría, vaya, no sé si saben lo que puse, ahí tendríamos lo que hay de A en esta corriente. De B hay exactamente lo mismo, y de inerte tan solo habría que multiplicar 34,48 por la composición de inerte, que es 0,0485, eso, en tanto por 1 dividido por 100. De acuerdo. Y con la purga igual, multiplicar 6,2 por estas composiciones, por estas mismas, 47,6 y 4,85 para el inerte, porque la composición en la recirculación y en la purga es exactamente la misma. Y para determinar cuánto va por F, ¿qué tengo que hacer? Bueno, la composición de F también la conozco porque tengo 0,5% en inertes y el 99,5% restante es A y B, que al estar estequiométrico, al alimentarse estequiométrico, pues me parece que es un 49,25% de A y un 49,25% de B. Eso es la composición de A y de B, y de inertes el 0,5%. Así que, por ejemplo, aquí en los inertes tendría 65,52 por la composición de inertes, que es 0,005. Me parece que pongo los ceros adecuados. Eso, un 0,5%. Multiplico por esa composición y lo tengo. Y aquí, por ejemplo, en F, en esta casilla, pues pondría también 65,52 por la composición de A en la corriente, que es, como digo, un 49,25, o sea que 0,4925. Y en B pondríamos exactamente lo mismo. De esa manera, sé las composiciones de todas las corrientes en cuanto saco el flujo molar total de la corriente, porque al saber la composición y el flujo molar total, tengo la composición de cada componente, solo debo multiplicar una cosa por la otra. Bien, pues aquí dejamos este interesante ejercicio. Haré otro igual que este, pero de otra manera, que es tomando la base de cálculo en F. Es otra alternativa. En vez de tomarla en E, la tomamos en la alimentación fresca, y en E tomaríamos incógnitas. Pondríamos X o las que necesite, X, Y, bueno, en E, y utilizaré para la R y la F y la P, para la recirculación y la purga, un concepto llamado fracción de purga. Vamos a usar en ese caso la fracción de purga para determinar R y P. Es otra forma de resolver este mismo ejercicio. Hay distintas maneras de hacerlos. Esta es una manera que me gusta bastante porque no requiere incógnitas y los balances son muy muy sencillos de hacer. Y la de tomar las incógnitas en E, pues bueno, también es un método muy bueno, quizá más general que este, pero igual las ecuaciones salen un poquitín más complicadas de resolver. Bien, pues aquí lo dejamos y seguimos con el 4,4.